todas. Nos da mucho gusto que estén aquí en este día. Y primero quiero empezar agradeciendo a la doctora Luisa Rico que nos haya abierto esta oportunidad para hablar de estos temas que nos competen a todos nosotros. Nos da muchísimo gusto que además haya sido con este tema, que es uno de los principales ahora, que están en tendencia para hacer investigaciones de vanguardia y entender qué es lo que está pasando en nuestros museos y visitantes cuando interactúan con estos sujetos llamados guías. La doctora ya lo había comentado, es un grupo que también ha enriquecido mucho este seminario, el cual en esta ocasión, la que sigue por favor, lo dividimos la sesión en tres grandes momentos. En el primero yo les voy a decir grosso modo cómo estuvimos trabajando durante estos 6 meses y posteriormente iremos abordando cada uno de los temas que fuimos también trabajando en ese orden en el que estuvimos colaborando, haciendo reflexión acerca de los mismos. El primero de ellos va a ser el proceso de mediación, o lo que nosotros fuimos entendiendo de una manera más teórica y conceptual en los museos y centros de ciencia, que lo hemos abreviado como MCC, para que en toda la presentación ustedes lo ubiquen. Un segundo en donde tratamos de sentar como bases un poco más sólidas, igual también teóricas metodológicas, del papel de los guías en esos lugares. Y en un tercer tema, pensando en los museos como escenarios ya de participación e interacción social, y ver un poco hacia dónde queremos dirigir los espacios para tratar de entender estas interacciones de los guías con los visitantes. La que sigue, por favor. Nuestro objetivo general, que fue una de las cosas que planteamos desde un inicio, que nos importaba mucho que quedara muy claro en el grupo, era justamente reflexionar acerca del papel que tenían o que tienen estos sujetos en estos escenarios. La que sigue, por favor. Y nos planteamos también unos objetivos particulares que era muy importante para nosotros seguir, para de esta manera intentar cubrir las expectativas que teníamos como grupo al trabajar reflexionando este tema. Y fue discutir algunos conceptos que creíamos que no estaban todavía muy entendidos en los espacios en los que trabajamos, reconocer también a partir de estos cuál es el papel que llevan a cabo estos sujetos llamados guías, y compartir las experiencias entre cada uno de nosotros, que eso nos parecía fundamental, porque muchos de nosotros hemos estado transitando entre la teoría y la práctica, y muchos de los compañeros que ustedes ahora van a escuchar están formados en el día a día en estos escenarios. Y uno cuarto, señalar aciertos y desaciertos, así de manera general, que desde nuestra perspectiva y desde las experiencias que cada uno ha tenido en sus trincheras, podría ayudarnos a entender cómo podríamos tratar de mejorar una de las cosas que en muchas ocasiones no se dice exactamente cómo se debe de hacer, que es capacitar a estos grupos. La metodología fue de manera general. La que sigue, por favor. Nos reuníamos mensualmente, discutíamos algunas lecturas, los participantes proponían algunas de las reflexiones, y al final van a ver ustedes el trabajo que hicimos. ¿Quién es la siguiente, por favor? ¿Quiénes hicimos todo este trabajo? Bueno, se los presento ahora. De mi lado derecho está Agustín Torres, que fue nuestro museógrafo de cabecera y al que siempre le estuvimos dando mucha lata, tratando de prácticamente decirle sesión a sesión que algo estaba pasando en los museos de una manera más de diseño, que teníamos que estar recurriendo, ustedes lo van a ver, a nuestros guías de manera consecutiva. Junto a mí está Alma Patricia Martínez, que es del Museo del Carmen. Del lado izquierdo, del lado izquierdo mío está Yesenia, que forma parte es coordinadora de servicios educativos del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Frente a nosotros está Miguel Monroy, que trabaja aquí en el Museo Universum, y además es uno de los primeros guías que tuvo este museo a propósito de que este año cumple 25 años. Junto a Miguel está Alejandra Alvarado, de la que además yo debo de sentirme muy orgullosa porque fue una de mis primeras jefas en este museo, que trabajé hace muchos años, y entonces este camino de tratar de entender estos sujetos es gracias a Alejandra, y es la culpable, Ale Alvarado, que ahora está aquí también en el museo.
Luis Mesa, que ustedes también conocen, que es encargado de la parte de ciencia recreativa del Museo Universum, y junto a él Ramón Hernández, que también forma parte del equipo de Universum y que también fue uno de los primeros guías que hace 25 años le dio luz a este museo. Roberto, que no ha llegado, que él es parte del equipo de doctorantes del CIMBESTAB, que hace investigación de educación en espacios informales. La siguiente, por favor. De manera general, no me voy a detener, es lo que quiero que ustedes nada más aprecien y subrayar, que fue nuestro calendario de actividades, fueron las lecturas que propusimos y que los participantes de manera muy amable estuvieron a bien leer, y que además estuvo también muy interesante porque muchas de las lecturas que se conocen acerca de que se ha hecho en investigación en estos escenarios con los guías, pues está prácticamente en inglés. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a comenzar ya a entrar en materia. Vamos a darles la palabra a nuestros participantes que realmente fueron los que hicieron posible que esto sucediera. Les voy a decir también la dinámica para que también ellos lo sepan y después lo sepan y no me acusen de majadera. Tendrán 2 minutos cada uno de ellos para participar, porque también lo que queremos mucho en esta sesión es que ustedes, los que están allá enfrente de nosotros, nos retroalimenten acerca de las cosas que también vayan escuchando, o que sepan, o que también les hubiera gustado participar en este lugar, y también dar pauta a las demás sedes que también nos pregunten, ¿sí? La que sigue, por favor. Las dos lecturas propuestas que nosotros empezamos a comentar fueron, están basadas fundamentalmente en tratar de entender una cosa que se llama la triada de filosofía, comunicación y mediación. Y esto tenía, la siguiente, por favor, la intención de comprender nosotros exactamente qué se trata esto de la mediación cuando se habla de museos y espacios museográficos. Y entonces, una de las primeras lecturas, solamente voy a subrayar cosas muy, muy específicas. Nos parecía importante que todos estuviéramos entendiendo de dónde partíamos para entender este fenómeno de la mediación e interacción guía-visitante en los museos. Y específicamente, lo subrayo, nos interesaba saber que el museo en la actualidad es un lugar en donde se establecen relaciones y vínculos sociales, y estos están de alguna manera dados y propiciados por los guías. Una segunda parte del supuesto de esta lectura es que estos escenarios también son para tratar de que la gente participe de distintas maneras de comprender la sociedad. La siguiente, por favor. Y la lectura de Andrade, que nos podía subrayar también muy bien, pensando en que esto de la mediación tiene que ver mucho con un fenómeno que es la comunicación en sí, la comunicación humana, y en donde el ser humano se apropia de esta comprensión de lo que les queremos hacer ver en los museos de ciencia, para que, y lo vuelvo a subrayar en la parte hasta abajo, para involucrar a las personas en participación y en diálogo a través de este proceso. Y entonces yo le voy a ceder la palabra a Yesenia para que nos hable un poco de las cosas que fuimos pensando acerca de este primer tema. Sí, muchas gracias, Pati. Bueno, y también agradecer nuevamente el que me hayan invitado y que esté de este lado. A mí, por mi trayectoria profesional, me tocó estar, como bien decía Pati, formarme desde la práctica. Comencé siendo una anfitriona dentro del programa de becarios de la DGDC, y después de ahí, pues bueno, he continuado mi trabajo profesional en el área de museos. Actualmente estoy en el Museo de Historia Natural, y pues bueno, me ha tocado vivir desde estas dos perspectivas el trabajo de la comunicación y la mediación. Como responsable de un grupo, cuando te enfrentas a tratar de mediar o de transmitir el conocimiento, a veces tienes herramientas que a veces, que es parte de lo que discutíamos, no necesariamente esas características que los guías o que son deseables en los guías siempre pueden estar presentes, pero también se van desarrollando conforme a la capacitación que nosotros les demos. Algo muy interesante que estábamos discutiendo nosotros es cómo en este momento tenemos que enfrentarnos como museos
a diferentes procesos, o estamos quizá en un punto crítico en el cual tenemos que definir y repensar la manera en cómo estamos capacitando a los guías, pero desde la misma comunicación. Discutíamos algo bien interesante sobre cómo los procesos de comunicación están ligados. En uno de los artículos que revisamos con Andrade, nos decía que el comunicar y la mediación puede ser hasta desde una perspectiva natural. Cuando nosotros nos acercamos de una manera práctica a un objeto, lo conocemos, lo aprendemos y por característica natural queremos comunicar ese conocimiento. En el caso de los guías en los museos de ciencia, ellos pueden tener esas características innatas de querer comunicarlo, sin embargo, no siempre se van a encontrar con la misma disposición del público. Entonces el trabajo de mediación del guía es tratar de ayudarle al público a ver la perspectiva que el museo como institución está tratando de mostrarles acerca de un tema en particular. Entonces esta para mí es como una de las ideas más fuertes de cómo tenemos esas herramientas comunicativas. Creo que se me acabó mi tiempo. Sí. Gracias. Continuamos, Pati. Hablando, muchas gracias por la invitación. Desde la experiencia que tengo, 20 años en los museos de Lina, en el Museo del Carmen específicamente, que pertenece a Lina, he tenido varios puestos, entre ellos he visto la mediación en diferentes etapas, desde cómo un visitante llega a ti como custodio, que es la primera persona al que se enfrenta el visitante, pero también así tuve un puesto como asesor educativo. En ese sentido, como dice Andrade, te enfrentas en una complicada confusión de la relación entre el público y un mediador debido a la ideología que tiene el público. Esto quiere decir que cada persona que llega a un museo de historia, en este caso al Museo del Carmen, que tiene arte religioso y reinal, pues cada quien lleva sus propias expectativas. Entonces, yo no sé si me da tiempo de platicarles un ejemplo, pero por ejemplo, el ejemplo que les voy a contar es de una chica de educación media superior, bachillerato, que llega con una ideología que ella piensa que va a haber cuestiones meramente religiosas, que yo le voy a platicar de religión. Cuestión de que empezó con su propia ideología, ella empieza a tener cierto rechazo, cierta postura, inquieta a sus demás compañeros, no quiere estar en el museo, y esto orilla a que yo, por ejemplo, le haga la invitación de que escuche, de que no voy a hablar de religión, sino de la manufactura de la obra de arte. Entonces, ahí te pone esta disyuntiva de cómo puedes persuadir al público desde tu trinchera, ¿no? No sé si voy más bien. Y estas dos cosas las unimos con pensar justamente que tenemos que incorporar estas tres cosas que ponemos en esta lámina: el conocimiento científico, las experiencias personales, que al fin y al cabo son las que nos van a permitir interactuar con el otro de otra manera. Le paso ahora la palabra a Agustín. Buenas tardes a todos. Para mí fue una experiencia muy interesante porque para quienes hacemos un ejercicio práctico de nuestros oficios, pues ser invitado a un grupo meramente teórico me convirtió en una suerte de mascota del grupo, que disfruté bastante y de todas maneras pude sacar mis propias conclusiones. En el tema número 1 les quiero compartir rápidamente que en esta transformación que están teniendo los museos, la museografía no se debe quedar atrás y debemos ser más exigentes con ella cada vez. Porque hay más medios y sobre todo hay una manera de comunicación diferente. Ya no estamos buscando esas museografías ostentosas, enormes, que avasallan al público. Buscamos museografías que favorezcan y permitan una comunicación más horizontal, más entre todos, de igual a igual. Y una parte en la que insistimos todo el tiempo es las labores de mediación. Si se facilitarían enormemente si el espacio museográfico es gozoso, es decir, resulta divertido estar ahí. Esto va a abrir a la gente, la va a relajar y la va a permitir entender mucho mejor los conceptos que la mediación le quiere decir. Entonces, para este tema,
la museografía va a procurar hacer un ambiente, no sino más familiar, sí más gozoso, y la parte más deseable de la museografía es que sí cause asombro. No avasallar al otro, no aplastar al otro. No son estas obras monumentales, sino el asombro es la comunicación más profunda que tiene uno con una experiencia que se va a convertir en algo memorable. Entonces, en ese sentido, si causamos asombro y hacemos una museografía gozosa, vamos a ayudar todo lo necesario y todo lo que podamos al proceso de la mediación. No está Roberto, pero yo con todo el gusto podría, si ustedes están de acuerdo, comentar la parte que Roberto también nos compartía. Con esto que dice Agustín, efectivamente hemos visto unas complicaciones porque los estudios recientes nos han dicho que las museografías no nos están permitiendo decirle todo al público, porque muchas ocasiones no, Agustín nos comentaba, a veces ni siquiera es adrede, no están diseñadas, a veces con el suficiente tiempo, 1 o 2, que son tanto los visitantes y la diversidad de públicos que en muchas ocasiones no alcanzamos a cubrir todas esas necesidades a partir de una sola exhibición. Y entonces comentábamos, bueno, si se cumpliera este ideal de que una exposición tiene que tener esto, la gente llega a este lugar, como la anterior, le causa asombro, intenta obtener una explicación propia y le da un sentido a su vida, eso estaría como muy bien, pero sabemos que eso no está ocurriendo en los museos de ciencia, y entonces lo que nos tenemos que preguntar es por qué no está ocurriendo esa situación, y entonces nos dimos a la tarea de repensar que tiene que ver con que estos espacios tienen objetivos específicos que a veces no se cumplen porque los equipos que tendrían que estar trabajando a veces no lo hacemos como con una conciencia específica de para qué están los visitantes ahí. Y entonces nosotros empezamos a tratar de entender que justamente la mediación es un proceso de producción de herramientas culturales, y le hacen esto objetos, hasta el habla, para que a través de la acción humana, a través de nuestros guías, podamos de alguna manera comprender el mundo. Y entonces esto lo hace evidente ¿cómo? Pues con la presencia justamente de un mediador. Nosotros empezamos a discutir que hay un problema en ese sentido, porque la mediación es justamente un proceso, una serie de partes que tenemos que ir cumpliendo, que no se hace de manera inmediata en los museos. Y entonces también nosotros, ¿quieres algo? Sí. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que justamente este mediador, este guía mediador, era el que iba a colaborar con los otros, con los visitantes, y entonces es este sujeto el que le iba a permitir reconocer estos rasgos del entorno de una manera más significativa. Y por último, en este primer tema, nosotros fuimos concluyendo que entonces el mediador de alguna manera iba a ser, o es esta persona que va a ayudar a lograr al visitante a encontrar un sentido del universo. Y eso suena muy bien, y suena de una manera muy ideal, y después pensamos, pero ¿y entonces qué papel tendría que estar jugando nuestros guías para específicamente decirles, tú tienes esta encomienda de que la gente cuando venga a estos lugares se sienta que pertenece a esta realidad? Y entonces nos fuimos a empezar a tratar de delimitar este segundo tema con para qué queremos guías, y además guías mediadores o explicadores en el Museo de Ciencia. Aquí les quiero decir que fue también de los momentos más enriquecidos que tuvimos de la discusión, porque Cristina, que no está en este momento, que es de Colombia, del Museo Maloca de Bogotá, ella decía, yo sí quisiera exponer de primera mano en decir que no les llamamos explicadores, llamémosle de otra forma, pero estos chicos no son explicadores. Y entonces le voy a dar la palabra a mi siguiente grupo de colegas para hablar de este tema. Bueno, le tocaba a Cristina, ¿verdad? Le tocaba a Cristina. Bueno, le vamos a dar la palabra, a Ale. Te damos la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como bien dijo Patricia, uno de los meollos, por así decirle, que tenemos en los museos de ciencia, no solamente en México,
sino a través de las lecturas vimos que está ocurriendo a nivel global, es definir bien, bueno, qué papel están jugando actualmente los guías, por llamarlos así, porque pueden recibir muchos nombres, pero estos chicos, estas personas que quieren participar en el museo para tener interacción con el público, ¿no? Por así decirlo de forma general, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente con ellos? Entonces nos preguntamos, pues, ¿cuál es el papel que están jugando? De forma muy general nos damos cuenta que dependiendo del tipo de museo en el lugar donde se ubique, cada museo les da un papel diferente. Nos llamaba la atención que en algunos lugares de Europa el guía o el explicador, el mediador, estacionaba coches. Era una de tantas funciones importantes que debía hacer. Entonces, en ciertas discusiones dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer es definir como museos en realidad cuál es el papel que van a jugar, cuál es el papel primordial que deben jugar estas personas. Y para eso pues empezamos a ver que quiénes son estos mediadores. Entonces, de acuerdo a una encuesta que se hizo al menos en Europa y que vemos reflejado aquí, pues nos damos cuenta que la mayoría son estudiantes, muchos de ellos ya son estudiantes de posgrado, pero también otra población interesante es personas ya profesionistas que están de forma voluntaria dando sus servicios a los museos, ¿sí? Con una amplia cultura, entonces, que les permite interaccionar dependiendo del momento en que les toca, pues de la forma en que sea, para cumplir las necesidades del público que los visita y que los visitantes se sientan acogidos al fin y al cabo en estos museos. Entonces, eso es una cosa interesante. Lamentablemente no se ha hecho en Latinoamérica, pero creo que pues el tener estos referentes de Europa nos permite ver qué necesidades tenemos aquí en Latinoamérica y en especial en México, ¿no? Aquí está la lista que les decíamos que fuimos recopilando de algunas lecturas, ¿cómo se les llama? Sí, todos los nombres, ¿no?, que reciben. Sí. Y dentro, nada más para puntualizar, dentro de las lecturas que nos recomendaron y que estuvimos comentando, la Gómez da Costa creo que es fundamental para cualquier persona que quiera incursionar en ver cuál es el papel que están jugando. Y de lo que decía Cristina allá en Colombia es, en realidad deben nuestros guías o mediadores explicar las exposiciones. Entonces ese es un punto de reflexión importante y les recomendamos esa lectura en particular, que no solamente trae ese ejemplo, trae otros, pero ese nos hizo despertar nuestra curiosidad y decir, hay que definir, hay que poner el objetivo claro de la función principal que deben llevar a cabo estos chicos. Le pasamos la palabra a Luisito. Buenas tardes, quisiera comentar que me siento muy contento y muy agradecido pues con la doctora Rico por haberme invitado y formar parte del grupo, con mis compañeros, que fueron muchas tardes de café muy enriquecedoras y pastel. Y a ustedes por acompañarnos, porque yo creo que son temas muy ricos que darían para muchas sesiones. Yo creo que ahorita es una probadita de lo rico que es el tema. Sin embargo, bueno, yo creo que ha valido mucho la pena. Hablar de la formación de los guías en 2 minutitos es muy rápido, muy breve, pero sí me gustaría resaltar 2 cosas importantes, que como museos universitarios creo que tenemos el compromiso de trabajar lo más posible en esa formación y tener muy claro qué queremos de nuestros guías. Van a ser animadores, van a ser explicadores, ¿qué van a hacer? Y en función de eso ya diseñar los planes y programas de capacitación o formación que hayamos decidido para ellos, porque a veces siento que las 2 cosas van de forma paralela y no se cruzan en ningún momento. Entonces yo creo que tenemos que trabajar muy ampliamente en qué queremos de nuestros guías para que estos cursos de formación o capacitación vayan de la mano, ¿no? ¿Y cómo lograr esto? Pues básicamente que yo creo que hay que trabajar en 3 líneas. Uno es en la planeación, de dónde van a venir estos muchachos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué tenemos que hacer para que esta parte sea provechosa y rica para ellos.
cómo los vamos a entrevistar, quién los va a entrevistar, qué instrumentos vamos a utilizar para seleccionarlos, qué les vamos a dar en estos cursos, y después la implementación de esta planeación que hicimos previamente, darle un seguimiento a todo ese proceso y al final darnos un tiempo, un espacio para evaluar lo que hicimos. Y vista la evaluación no en el sentido de criticar o reprobar el trabajo que hicimos, sino en el sentido de enriquecer nuestra labor para el siguiente proceso que se nos venga. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en lo que sería la planeación de todo ese proceso de formación, la implementación y la evaluación. Entonces yo creo que hay que trabajar en esas 3 líneas para que podamos conseguir nuestros objetivos que nos trazamos en lo que queremos de nuestros guías. También les queremos comentar que en este grupo de reflexión nos atrevimos a lanzar una serie de concepciones que nos parecían que no se han quedado muy claras en el tintero, que en muchas partes de la literatura ni siquiera lo mencionan. Esta es una de las láminas que les presentamos, que están en rojito, porque es una de las aportaciones de este grupo, y es tratar de definir qué es un guía en el contexto de esos espacios. Y nosotros lo hemos definido como un sujeto que a través de la interacción cara a cara con los visitantes genera experiencias significativas para propiciar y organizar la participación del público al seleccionar, y eso es muy importante, los objetos, las ideas, los conceptos, los modelos, las narrativas inclusive que se exponen en el museo. Y justamente con el objetivo de construir una interfaz que nosotros hemos entendido como una zona de acción en donde de veras participemos con ellos, entre el museo y los visitantes, para contribuir a algo que se dice mucho en estos espacios, de lo que también se habla muy poco porque se ha investigado poco acerca del aprendizaje de las ciencias en estos lugares. ¿Qué hacen estos chicos? Le paso la palabra a Ramón. Bueno, que también fue una de las contribuciones que discutimos. Te paso primero, Ramón, sí. De qué no hacen nuestros chicos. ¿Qué no hacen? Pues bueno, generalmente es más lo que hacemos que lo que no. Bueno, en cierta manera es el estereotipo a veces de que, como contaba Luis, no son animadores, tampoco que son una parodia de un investigador, que siempre están en bata blanca, que no proveen explicaciones que no sean correctas, que son demostradores únicamente, pasen, está muy bien, aquí está el equipo y ya está. Entonces tampoco queremos realmente que los guías sean esto, nada más demostrar y mostrarlo. Ni tampoco son profesores, realmente el papel de profesor, de que vamos a educar, les vamos a llevarse algo y explicarles, como cantaba Cristina, la palabra explicador, digamos, para nosotros, a veces el museo lo entendemos de una manera, pero comúnmente es como que tú no sabes nada y yo te voy a decir qué es la neta, o abrirte el mundo para que entiendas perfectamente lo que es la ciencia y llévatelo, ¿no? Entonces creo que sí hay que tener cuidado en esa palabra, que tiene 2 acepciones. Ok, pasamos a la siguiente. ¿Qué son? Pues son muchísimas cosas nuestros guías. Hay que mostrar ideas, desarrollar habilidades, propiciar la participación para nuestros visitantes. Realmente nuestros visitantes son a veces son muy participativos, a veces vienen muy apáticos, o a veces les da un poquito miedo preguntar o acercarse a veces a un equipo, o igual hacer alguna pregunta, porque van a decir que me van a cuestionar de que yo no sé. O hay algunos visitantes que llegan y que dicen, bueno, pues yo sé mucho, entonces pues igual ponen a veces, que aquí en México decimos toritos, te echo una pregunta, a ver si me la puedes responder. Entonces hay que tener esa habilidad de poder manejar ese tipo de visitantes. O sea, no es únicamente, todos son iguales, sino tener esa habilidad un poquito psicológica o de ver qué es lo que espera o qué, adelantarse un poquito a nuestros visitantes. Y pasamos a la siguiente. ¿Guías para qué? ¿Eso lo comentabas tú, Pati? O no sé si quedan Agustín va a comentar. Sí, efectivamente. Hace aproximadamente 20 años
se hablaba que ya no iban a hacer falta los facilitadores, que ya los guías, los museos llamados de cuarta generación ya iban a hacer por sí mismos todo el trabajo. Era esta fantasía de que las computadoras iban a lograr todo, igual que los lo pública algún día, pero fue totalmente falso. Yo creo que más hacen falta estos equipos de mediación, sobre todo por la manera en que están cambiando los museos. Y yo creo que uno de esos cambios más importantes es que los museos son sitios para aprender, no para enseñar. Entonces, si tenemos esa conciencia, todo va a ir cambiando, desde la museografía, los equipamientos, hasta la propia mediación. Una parte muy importante de lo que dice Ramón y de lo que decía nuestra compañera de Maloca, no son explicadores. ¿Cuántas veces no hemos ingresado a una sala, nos explican todo y es como cuando te cuentan una película antes de entrar al cine? Ya te echaron a perder la fiesta. Inclusive hay veces que yo los he visto operando el equipo. Vamos, ya ni pudiste tocar. Entonces hay que evitar eso a toda costa, y creo que estas son mis 3 aportaciones para este punto. Yo creo que en el próximo, sí les digo, tiene el papel del guía en el INA específicamente. Bueno, existe un departamento de servicio de comunicación educativa en cada museo, o zona arqueológica del INA, el cual tiene como función atender a grupos escolares desde nivel preescolar hasta nivel profesional, ¿no? Pero no solamente hace esto con niveles escolares, sino también a personas, adultos mayores, a casas hogares, hospitales, etcétera, ¿no? Este departamento está a cargo de un asistente de asesor educativo, histórico y cultural, los cuales vinculan los planes de estudio con la exposición o acervo de cada museo o zona arqueológica. Elabora talleres, materiales, cursos de verano, etcétera. Pero también dentro del INA, específicamente, si no mal recuerdo, me puedo equivocar un poquito, en el Museo de Antropología existen los guías. Los guías son los que explican a otro tipo de público, o sea, no escolares, como por ejemplo a turistas, ¿no? Entonces, el perfil del asesor educativo puede ser pedagogos, historiadores, comentábamos en la mesa de reflexión que también hay odontólogos, médicos, y coincidíamos que no es una desventaja, sino al contrario, es algo que te permite ir creciendo y tener otras visiones para aprender, ¿no? Y también nosotros en las reflexiones decíamos que nos importaba mucho entender esta parte que han dicho mis compañeros de para qué queremos a los guías, porque lo que nos interesaba muchísimo era promover a través de estas interacciones que hacen tratar de participar de una manera distinta con los visitantes. En muchas ocasiones en la formación, en el momento en que se les capacita, se les limita inclusive solamente a darles conceptos básicos acerca de qué es un museo o de qué tipo de visitantes llegan a esos espacios. Y sin embargo comentábamos que nos parecía muy importante tratar de dirigir la capacitación a esos puntos que están en rojo, tratar de entusiasmarlos y promover que ellos sepan cómo es que uno puede dialogar con los visitantes de una manera menos robotizada, a través también de la indagación, de tratar con preguntas que nosotros llamamos genuinas, es decir, que el visitante se sienta con la libertad de hacer cualquier tipo de pregunta sin que sea un tipo escolarizado, para que se involucre con lo que nos importa, que es las actividades que el museo propicia justamente para ellos. Acerca de la formación de los guías, también estuvimos tratando de ajustar algunas ideas acerca de lo que nosotros pensábamos que podría, antes, como decía Luisito,
tratar de planear la capacitación, nos queríamos regresar un poquito antes y Miguel les va a platicar un poquito acerca de eso. De cambiar, ¿no? Que no fueran los remediadores de nuestras equivocaciones. Debemos de entender a nuestros guías como estudiantes que tienen una formación, toda la vida los hemos enseñado a ser una educación donde el profesor nos llena la cabeza de conocimiento. Y eso es lo que no queremos que repitan en nuestros museos. Entonces, si en nuestra capacitación seguimos repitiendo el esquema de hay alguien ahí enfrente que está dándome todo el conocimiento, pues no les mostramos cómo deben de interactuar con el público, porque estamos reproduciendo los mismos patrones. En nuestra capacitación deberíamos de entender que, bueno, pues los chavos tienen equivocaciones y no por eso ya no son buenos guías, o cuando inician como guías tienen limitaciones. Entonces, bueno, pues todo eso es cuestión de trabajar con ellos para aprovechar sus habilidades y potencializarlas. Tenemos que enseñarles cómo identificar a los visitantes, los conocimientos que tienen los visitantes deben de ser muy rápido, porque los guías en un vistazo tienen que darse cuenta de todo el conocimiento que tienen los públicos. Entonces tenemos que trabajar sobre eso, mostrarles cómo se puede hacer, ¿no? Creo que eso es todo. Y nada más quiero aquí subrayar que por eso le pusimos creo que ese es el apuntador. No dice de acá. Esto decíamos en un momento así de total reflexión y de que nos poníamos muy intensos, cambiar todo lo que sea necesario. Tampoco decíamos, no, esto no quiere decir que vamos a llegar a nuestros museos y decir, paren las prensas, ya no hacemos esto, sino sí repensar con nuestros equipos de trabajo que sí hay que cambiar todo lo que nos implique que estos chicos sean lo que a veces les hemos estado diciendo que tendrían que estar haciendo, como decía Miguel o Agustín, remediar las exposiciones. Y nada más quiero aquí también apuntar que en una de las discusiones interesantes que tuvimos con Agustín, de pronto decíamos, es que lo que pasa, los diseñadores hacen todo mal, y como lo hacen todo mal, hay que componerlo. Y decía Agustín, momento, tampoco es así. Más bien es un asunto de que tenemos que colaborar entre todos para tratar de entender qué equipo hace qué cosa, de qué manera, y así entre todos tratar de entender lo que nuestros visitantes quieren, qué es lo que más nos preocupa en los museos, qué es lo que nuestros visitantes quieren. Sí, Lucy. Sí, claro. Sobre este tema, desde un principio, en la primera sesión o cuando estábamos en internet, surgieron dos discusiones. Uno, la mediación no se da nada más a través de personas. La mediación se da a través del texto, a través de la imagen, a través del libro, y eso, bueno, casi nos rompe el grupo, ¿no? Porque nosotros decíamos, no, es que vamos a hablar de mediación persona y persona. Eso por un lado. Y el segundo punto muy álgido que se discutió fue una mala museografía requiere mayor mediación. El pobre Agustín aguantó mucho, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo debe pensarse la museografía para que el mediador pueda realizar otro tipo de actividades? O sea, no sea el explicar
indicador y el salvar errores de la museografía. De ahí la necesidad de desde un principio se planeen las cosas. Gracias. Dirigiendo hacia el tema 3, decíamos, bueno, a ver, intentamos ya entender que la mediación es un proceso a través del cual las personas van a interaccionar cara a cara y utilizando objetos que también son productos de la mediación. ¿Para qué? Para entender lo que ocurre en el mundo, y el museo, el pretexto del museo es justamente exponer todo eso dentro de sus colecciones, sus exhibiciones. Después también resolvimos esta parte de, bueno, pero exactamente qué queremos de ellos. Y una tercera parte que nos interesaba mucho tratar de entender es que es esta parte que han dicho algunos estudiosos acerca del tema, que los museos deben ser lugares de participación más colectiva, no solamente lugares en donde la gente vaya a apretar botones, que por supuesto discutíamos que es una de las cosas naturales, así surgieron los museos y centros de ciencia, pero que ese no debería solamente ser uno de los pretextos. Y entonces nosotros lo que decíamos es que teníamos que hacer otro tipo, comenzar a pensar de manera diferente los museos a través de los guías desde diferentes perspectivas. ¿Alguien de ustedes quiere comentar eso? ¿Vale? Como hacia el futuro, perdón. Sí, y creo que ahí otra vez volvemos a retomar lo de la museografía. En el seminario anterior también de reflexión, en el que se hablaba acerca de museos de antropología, llegamos a la misma conclusión. En los museos del futuro tienen que incorporar básicamente desde el principio a un grupo inter y multidisciplinario, en donde tanto los guías como los visitantes y los tomadores de decisiones, tanto conceptual como monetariamente, estén involucrados para que todos vayamos sobre el mismo objetivo. ¿Sí? Entonces creo que esto es fundamental para que no existan estos errores de es que pusimos este video para mostrar cómo saltan cómo se siente, cómo se salta en ciencia, ¿no? Cómo salta un coche, por así decirlo, pero pues no es el video el medio adecuado para hacer sentir a la gente, ¿no? Vamos a ver que a través de la televisión que la gente perciba los aromas, ¿no? Afortunadamente ya existen pues ahora los cines 4D o 5D, en donde le llueve uno, sintió el viento, sintió el choque porque se movió el asiento. Entonces ya debe haber otros medios que nos pueden ayudar a esto, y con eso también se le puede la interacción que justamente tienen nuestros guías ya involucrados dentro de eso, para entender cuál es el objetivo que se requiere para la exposición que vamos a exponer. Y sobre eso comentábamos, intentamos hacer este esquemita con las ideas acerca de tratar de decir justamente que ahora esto de colaborar en los museos cuando llegan los visitantes es más bien trabajar juntos y compartir las ideas, y no solamente estar escuchando todo el tiempo lo que alguien nos viene a decir, aun si es un guía o un investigador. ¿Alguno de ustedes quiere comentar? Sí. ¿Me permite hacer un comentario muy breve y muy rápido? Creo que el día a día nos come, quienes trabajamos en los museos universitarios. Desafortunadamente hay que atender miles de cosas y cada vez son cosas que van más allá de nuestro ámbito laboral, que nos rebasa. El día a día no nos permite sentarnos a reflexionar estas ideas. Entonces por eso yo creo que estemos hoy todos juntos aquí y reflexionando sobre el quehacer de nuestros guías en nuestros museos, y dar estos espacios de reflexión para que nuestra labor cada día sea mejor, ¿no? Bueno, yo decir, dentro de esa interacción social existe también la evaluación y la interacción que tenemos entre departamentos. Ya hablábamos del trabajo multidisciplinario, que esto nos permite también evaluar qué está pasando dentro de los museos. Entonces, el público nos ayuda mucho sobre eventos de Lina, por ejemplo, del Carmen,
el primer personaje que recibe, el mediador que tiene este papel, es el custodio. El custodio recibe del público que visita los reportes, las observaciones, las quejas, las peticiones y todo esto. Esto nos ayuda también a esa interacción social que necesitamos dentro de los museos, ¿no? Ellos a su vez lo difunde, lo platica con el área correspondiente. Igual el asesor educativo es un principal interactor social, puesto que en los museos de arte obviamente no todos tienen equipamiento como los de ciencia, que es lo que veíamos, y no hay cosas para apachurrar de esta forma. Entonces el asesor educativo tiene que ser muy hábil para hacer actividades específicas de cómo involucrar o cómo contemplar una obra de arte, cómo hacer un ejercicio determinado para que en una obra de arte la persona sea capaz de tener aromas, sensaciones, y trasladarlo o meterlo dentro de una pintura, ¿no? Todo eso entra en una capacitación que tenemos una coordinación nacional de comunicación educativa. Entonces, cotidianamente o anualmente hay una camarilla de experiencias donde se nos invitan especialistas y no solamente a trabajadores de la institución, sino a invitaciones, incluso yo ya no voy, a otros museos, y hacen trabajos con personas ciegas y todo este tipo de cuestiones. Entonces, esa interacción social siempre es constante en los museos, ¿no? Llámese de ciencias, llámese de historia. Sí, bueno, para esta tercera etapa tengo yo preparado un par de ideas. La primera, y es decir lo siguiente: efectivamente la mayor parte de los equipos se diseñan mal, y se diseñan mal por la sencilla razón de que no hay planeación, no evaluamos los procesos, y muchas veces como diseñadores nos enfrentamos a cuadros muy rígidos de dirección que nos obligan a ir en una sola línea, y por lo tanto los equipos pues muchas veces salen mal, son costosos, y va a tomar de 10 a 15 años poderlos sustituir por otro más adecuado. Son errores muy graves, muy serios. Afortunadamente las metodologías de diseño han avanzado. Lo que necesita flexibilizarse son los cuadros participativos. Muchas veces los diseñadores no podemos entrar a estos cuadros de conceptualización porque son muy rígidas las formaciones y no nos permiten participar multidisciplinariamente. La segunda parte que me parece muy importante y tiene que ver con la lectura de Gómez da Costa, que recomendaba Alejandra. El primer planteamiento que hace es: ok, los niños se divirtieron, picaron muchos botones, pero aprendieron algo, y esa es la parte fundamental, ¿no? También se están dejando un poco tantos monitores, tantas pantallas, se están dejando tantos botones, porque los niños venían a eso, a picar botones, y no se llevaba ningún concepto a casa. Entonces se está transformando tanto esto hacia el futuro, que a mí también me gustaría recomendar el video. ¿Cómo se llama esta chica? Paula Rodari. De Paula Rodari, que van a poder acceder en línea, que habla sobre el futuro de los museos. Y una parte que a mí me pareció fascinante es que los curadores de los museos del futuro es el público. Y el día que logremos eso, vamos a tener una comunicación de primer nivel, museos vivos y coleando, para decirlo con todas sus palabras. Gracias. Y entonces uno puede encontrar, con esto que hemos ido comentando, distintas participaciones que de hecho ya se hacen en algunos museos, donde se privilegia más la participación de los visitantes, la responsabilidad, que ellos tomen esta manera de tratar de entender qué es lo que quieren saber del museo o qué es lo que no quieren saber del museo, de una manera mucho más ágil y de una manera mucho más fresca. Y entonces encontramos lugares como este tipo de museos, en donde de primera mano las participaciones son distintas y donde se privilegia realmente la interacción con el otro de manera más social, donde no hay equivocaciones y donde las cosas que se dicen ahí no están mal, y se atreve uno a decir que a partir
de las concepciones erróneas que a lo mejor conceptualmente tienen los visitantes. Los guías pueden aprovechar eso para construir de una manera distinta los conceptos. Vamos a ir cerrando. Luis. ¿Puedo hacer un Claro. comentario? Dentro de estas miradas que se discutieron en ese tiempo, hay unas diferencias fundamentales y por eso invitamos a Pati Martínez a esto. Es muy distinto el pensar que voy a ir a un museo para aprender y que el guía pues, ya no va a enseñar, va a mediar, ¿no? Para que el otro aprenda. Pero ¿qué pasa cuando el museo o la persona que media se tiene que concebir como gestor del patrimonio? Que es el caso de todos los museos de Lina. Ahí tenemos Jiquilpan, atrás tenemos a la Casa de los Muñecos de Puebla. Son gestores del patrimonio. Con esa mediación, ¿cómo cambia? Porque no te voy a comunicar datos sobre historia o datos sobre el arte, sino que te voy a comunicar valores patrimoniales para gestionarse. Entonces eso es sumamente importante y que también hay que verlo, porque al fin y al cabo el aprendizaje, el tener conocimientos de ciencia, en este caso para los museos de ciencia, también es un patrimonio, ¿sí? En el momento en que yo aumento mi conocimiento, mi comprensión sobre las ciencias, los procesos científicos, estoy aumentando mi patrimonio intangible. Entonces, a mí sí quiero poner énfasis en esto, porque viene Pati como gestora del patrimonio y tenemos gente de museos de ciencia para que la gente aprenda ciencia. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿De qué se trata, no? Yo creo que si extendemos los horizontes más, podríamos apoyarnos incluso muchísimo más. O sea, sobre todo que ahora los problemas son ecológicos, son medioambientales, o sea, y eso es patrimonio también. O sea, la naturaleza también es patrimonio. ¿Dónde está esa gestión de un patrimonio natural, de un patrimonio medioambiental, ecológico? ¿O vamos a seguir divorciados entre los del INA son comunicadores educativos y además ellos gestionan el patrimonio y no los de la UNAM enseñan? ¿Qué hacemos? Sobre eso también quiero comentar que una de las discusiones que tuvimos acerca de pensar hacia el futuro, Alejandra nos lo hacía mucho hincapié. A ver, también tenemos que estar pensando que nuestros guías mediadores tienen que darse cuenta que también la vida de los seres humanos ha cambiado y que muchos de los conceptos que se presentan en los museos, que pueden ser muy interesantes, más disciplinares, de matemáticas, de química, específicamente de física, esos conocimientos se han ido traslapando, porque ahora lo que nos aqueja son problemas mucho más grandes que solamente los disciplinares. Alejandra nos decía, a ver, pensemos, nadie de nosotros está hablando en los museos acerca de los problemas medioambientales muy severos que tenemos en las grandes ciudades, o la inseguridad. Y esos temas complejos los tendrían que estar tocando el museo de otra manera. Como no se está haciendo, y como Agustín nos dice, no se puede de un día para otro quitar las cosas. Quien tendría que estar haciendo este papel de gestionar esta manera de cómo los individuos en las grandes ciudades o en las chicas estamos pensando nuestros problemas, tendrían que ser justamente los mediadores. Y en esto lo uno con lo que dice Luisa. A ver, tenemos que pensar que no solamente son conceptos, sino son problemáticas que son transversales a todos nosotros. ¿Quiere alguien comentar eso antes de pasar a las conclusiones? ¿Alguien de ustedes quiere comentar algo más? A mí se me ocurre un poco que algo que habíamos discutido es, que ya lo había retomado Agustín, cómo
pensamos a los museos como este lugar de apertura, o sea, no solo pensar en grupos de trabajo al interior de los museos de manera transdisciplinaria, sino cómo vamos a involucrar a que el público venga y se acerque a nosotros como museos y nos diga qué es lo que quiere, que ellos se vuelvan también partícipes activos de qué giro se le va a dar ahora a las instituciones museísticas. Hubo un punto álgido que platicábamos con Cristina, que en un momento nos dijo, quizá los museos están caducos, ¿no? Y a todos nos quedamos así, ¡no! Nos vamos a quedar sin chamba porque, bueno, pues, o sea, el hecho de que estemos aquí, que tengamos un grupo de reflexión museológica, un seminario, implica que estamos interesados, pero ¿cómo vamos a darle la vuelta a esa crisis en la cual todos los museos estamos viviendo una disminución de la afluencia de público con respecto a otras fuentes de diversión, ¿no? O sea, cómo nosotros queremos verdaderamente mirar hacia un museo participativo y algo que me llamó la atención es empezar a participar nosotros mismos como instituciones, algo que decía Agustino, de repente trabajamos como el equipo de museología, el equipo de servicios educativos y en algún momento hasta que está puesta la exposición que se va a inaugurar es cuando empiezan a colaborar con el escenario que está puesto, pero antes no siempre, o sea, lo sabemos mucho y en la literatura se menciona que hay que trabajar de manera transdisciplinaria, pero en realidad eso está pasando en nuestros museos y ahora podemos traspasar esa barrera y además de trabajar juntos como un equipo y definir los objetivos de nuestros museos, hacia dónde queremos llevarlos, también estamos dispuestos a involucrarnos con el público. El hecho de que el público se acerque y te diga, quiero que me hables sobre, no sé, discriminación, a lo mejor es un tema que políticamente no puede ser tan bien visto y ahí regresamos nuevamente a que tienes un progreso, más bien una mesa directiva o bien estás cumpliendo como otras funciones que a lo mejor te dificultan realmente acercarte a lo que el público necesita. Y entonces si el público no se siente cercano a las instituciones museísticas, se van de nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a resolverlo? ¿Podemos con la participación social en los museos? ¿Se puede la participación social en los museos de ciencia? Tendríamos que pensarlo también. Yo quisiera decir algo muy rápido, como un ejercicio de rebeldía al respecto. Estas grandes palabras doradas de museo, pues a mucha gente inclusive le asustan, ¿no? Yo creo que después de matemáticas es la segunda para salir corriendo. Entonces, ¿cómo hacemos a nuestros museos un poco más horizontales, más informales? Se me ocurre un primer ejercicio. ¿Qué sucedería si a las doradas letras del Museo Nacional de Antropología, a todas y cada una de esas letras, le pusiéramos una pijamita de peluche? Y un día llegara la gente y viera ese letrero de peluche. ¿Habría un acercamiento? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero creo que valdría la prueba intentar. Sí. Ok, ¿algo más que quieran decir alguien de la mesa antes de pasar a conclusiones y que participe el público? Yo creo que en cierta manera de los guías, tanto de ciencias como los de historia o de arqueología, creo que en cierta manera el vínculo que se tiene que tener es la socialización. O sea, realmente no ver la historia como puros datos, ni la ciencia como purista, que es únicamente, sino debemos darles historias, de cierta manera, vinculadas con el carácter social. Creo que eso es muy importante y es lo que tenemos que trabajar en los museos de ciencia. Dar el contexto social de la ciencia, que la ciencia no es lo máximo, sino también hubo en las diferentes teorías cómo surgieron, que hubo errores y todo, cómo se está el proceso. Realmente damos nada más los últimos resultados, que todo salió bonito y ya quedó, ya se demostró y ya quedó, pero cómo surgió, cómo se fue desarrollando, eso realmente a veces lo olvidamos. Entonces yo creo que tenemos que tomar prácticamente, dar todo el contexto del proceso y sobre todo de un tipo histórico-social prácticamente para poder vincular. Sí. Un anuncio. Y antes de las 5 preguntas de tarea para las personas que nos escuchan a distancia, nos comunican que tuvimos un problema con la transmisión de YouTube. Entonces mañana, o sea, esta sesión no la está pudiendo ver ahorita, mañana se subirá la sesión al canal de Ciencia a Distancia a partir de las 15 horas para que las personas respondan las preguntas y hagan su. Entonces, al final vamos a decir cuánto tiempo se va a quedar esta sesión en la red, ¿no? En el canal Ciencia a Distancia para que puedan hacer su tarea y tengan su registro de asistencia. Muy bien. Perdón.
Vamos a pasar a conclusiones generales y luego en una segunda parte lo que hemos llamado reflexiones finales, que fueron ideas que retomamos de cada uno de los participantes que nos parecieron tan valiosas que no podíamos no dejar de mencionarlas. Bueno, la primera de las conclusiones generales en las que llegamos fue la siguiente, y es que tenemos que pensar que el discurso museográfico, con lo que significa su conjunto de piezas, colecciones, etcétera, son la base para reconocer a los museos, en este caso museos de centros de ciencia, que es lo que estuvimos viendo, pero que también nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común con otro tipo de museos, como los donde trabaja Patti, por ejemplo. Tienen que ser lugares en donde se pueda facilitar los procesos e interacciones de mediación. ¿Para qué? Pues para una cosa muy simple, que es que las personas de ahí obtengan experiencias significativas para su vida en lo cotidiano. Una segunda que pensamos que podría a lo mejor ser interesante invertir las prioridades que hemos pensado en el momento de producir los mensajes en los museos, y es más bien que sea el sujeto el que participe para construirlas. Y esto no significa, por supuesto, que vamos a decir ya no trabajen los museógrafos más, no, por supuesto no, sino más bien que tenemos que hacer el énfasis en que este proceso de participación del público es su responsabilidad, y a veces lo que no hacemos es darle al público la responsabilidad, sino le ponemos todo, parecería como que en bandeja para que ellos no se involucren de una manera más congruente con la realidad de la que están viviendo. Una tercera cuestión que también queríamos enfatizar, la necesidad de hacer investigaciones que tengan que ver más con cómo se participa con los visitantes. Sabemos que en nuestros museos día a día, ustedes son la prueba de ello, nos come el tiempo, pero que es necesario hacer evaluaciones constantes, que en muchas ocasiones no las tomamos en cuenta o ni siquiera las tenemos planeadas dentro del plan de trabajo, y que este año se cumplen 10 años del CIM, 25 años del Museo Universum y otros tantos más, y si nos podríamos preguntar qué museos realmente están haciendo este tipo de evaluaciones con sus procesos, nos llevaríamos una sorpresa, y es lo que ya no queremos que suceda más. Y esto es lo último que llamamos ideas para la reflexión, que nos parecía muy importante. Es que yo lo tengo desconectado, perdón. Yo acá lo veo, ustedes no. Aquí está. Es lo que cada uno de los compañeros dijeron, y nos parece muy importante. Yo voy a leer las de Cristina y las de Roberto, y ellos van a leer cada quien las suyas, ¿sí? Decía Cristina, los guías deberán desarrollar habilidades para estimular la capacidad innata de los visitantes para curiosear, para explorar sin el temor de que estos sean criticados. También nos decía Cristina, hay que definir el papel de estos sujetos, los guías, como profesionales que están involucrados en la participación del público, y eso no se nos puede olvidar. Roberto comentaba también, hay que subrayar la idea de que la mediación tiene que ser una vía para el desarrollo de nuevas experiencias, más allá de solamente dar datos e información como a veces se piensa. También decía Roberto que hay que dejar de asignarle la responsabilidad al guía de presentar justamente los mensajes de las exhibiciones y replantear de una manera la base de la mediación como procesos, como un proceso en el diseño de las exhibiciones. Y les paso la palabra sigue Agustín. Sí. Bueno, era algo que habíamos comentado hace un rato, y es algo que para mí es fundamental, es el componente del gozo. Se definía Juan Comenio como la didáctica, la definía como cualquier artilugio capaz de transmitir conocimiento de una forma eficaz y divertida. Y eso ya tiene más de 300 años y creo que es absolutamente actual. Nada se construye sobre el aburrimiento, dice Joan Santacana, y bueno, esa es una parte fundamental de la museografía. Si va a ser aburrido, pues mejor no lo hagas, ¿no? La que sigue también, bueno, replantear las visitas guiadas para hacer los verdaderos recorridos de estimulación que complementen la comunicación con los equipos. Efectivamente, los equipos no pueden estar solos, y la mediación tampoco puede estar sola frente a un equipo árido, estéril y aburrido. Bueno, pues estamos sobre las evaluaciones, todo tipo de evaluaciones,
y para todo tipo de actividades. Decimos, en el museo no tenemos tiempo, pero sí tenemos la obligación de pensar y repensar lo que hacemos a diario, porque eso de estar repitiendo esquemas ya no funciona. El pensar y repensar y comentarlo con compañeros para mejorar. Otro punto que discutimos bastante es, pues es que en América Latina hay mediadores que vienen de todo lado, o sea, no los tenemos definidos, no sabemos qué perfil queremos, cuál es su carrera de origen, no sabemos bien a bien hacia dónde van esos programas de capacitación. Y aquí también viene una pregunta. Tenemos a los mediadores 2 años. ¿Qué les ofrecemos como formación para la vida? O sea, ellos van a tener una experiencia de 2 años o 3 o lo que sea. ¿Y eso para qué les sirve para su vida personal? Eso es muy importante porque necesitamos que se involucren más y mejor. Gracias, creo que ya. Sí, voy yo. Es ayudar a desarrollar a los guías nuevas habilidades de participación más allá de las esperadas. Perdón. Reinventar la forma en que se presentan los contenidos dentro de los museos. Otra reflexión es motivar a los guías en su preparación para desafiar a los visitantes a promover nuevos temas en las exposiciones. Y contestando un poco sobre la gestión que hacemos hoy en día en el INAH, especialmente en el Museo del Carmen tenemos un departamento de gestión de patrimonio cultural, y lo que nos dedicamos las 2 personas que estamos ahí es hacer un vínculo social. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo proyectos donde tengamos actividades para el público, a lo mejor que no siempre está visitando, al público que puede asistir en las tardes no escolares, esa vinculación con tertulias, ir a una sala específica y ahí hacer una charla informal con algún especialista. Hay compañeros gestores a nivel nacional que van a comunidades, por ejemplo, tengo una compañera en Oaxaca que va a comunidades rurales y les enseña a hacer ciertas cuestiones, pero sobre todo dentro de la vinculación y bueno, sobre mi formación es enseñar a los niños cómo proteger y cómo, proteger el patrimonio cultural. Cómo lo podemos dañar, cómo lo podemos tener muchos más tiempo, ¿no? Ese sería Gracias. un poco de lo que hago. Bueno, reconsiderar, o sea, realmente esta parte de utilizar a los anfitriones que tienen mucho más experiencia. Prácticamente, bueno, aquí en Universum de curaduría que llevamos el proceso de formación de los anfitriones, que serían los guías, realmente sí hacemos uso de los anfitriones que tienen más tiempo, los guías, más tiempo y son experimentados. Entonces ellos nos apoyamos sobre todo para capacitación en sala y experiencias para cómo interactuar con el público, dado que los públicos han ido cambiando y los que ellos en cierta manera tienen esa facilidad y ya se van pasando tips de cómo a los visitantes, que sería esa la incorporación. Lo que a veces tenemos y perdemos es que una vez que terminan de ser guías, en el caso de aquí de Universum, que son los becarios, puede ser 1 año o 2 años, sobre todo los de 2 años, pues bueno, ya los perdemos. A veces algunos sí sabemos su seguimiento, pero la mayor parte no tenemos un seguimiento que ha pasado con estos exanfitriones. Entonces eso es algo que tenemos que hacer para darles el seguimiento. Y la otra es, ¿qué esperamos de ellos? Yo creo que también a veces queremos mucho, esperamos mucho, parece que les van a hacer, y creo que no, creo que a veces los idealizamos o a veces los bajamos muy abajo. Entonces creo que debemos ver qué son los guías, y para eso es muy importante definir el perfil que esperamos de ellos y qué es lo que también les podemos ofrecer, como dice Luisa, para su desarrollo profesional y personal. Creo que eso tenemos que replantearnos si es
cotidiano, día a día, ir cambiando, porque como van cambiando, no es la misma generación que entra un semestre o cada año, va cambiando. Entonces creo que sí es algo frecuente que tendríamos que hacer. Y bueno, pues lo que comentábamos hacia el futuro, ¿no? Que si nuestros museos están adecuados para promover y difundir la manera de entender la ciencia, de entender el mundo actual que estamos viviendo con adelantos tecnológicos, con un deterioro ambiental a nivel global, ¿no? Y nuevos cambios que va a generar el cambio climático y que va a repercutir en la economía, en la sociedad y en la aportación de la ciencia a ese nuevo cambio de perspectiva, ¿no? Y el otro es estar preparado hacia los nuevos retos de la sociedad contemporánea, está relacionado con esta parte y lo estamos viviendo con los nuevos presidentes de diferentes naciones que dice uno, pues son de primer mundo y el conocimiento que tienen, dicen, y en México la educación está mal, y yo me pregunto, ¿y en otros países la educación está bien? ¿No? Entonces son los museos los que pueden detonar esto. ¿Por qué? Pues porque tenemos a la sociedad. Los que hacen los museos no son entes extraños que vinieron del espacio para colonizar la tierra, sino que somos personas que vivimos también una vida cotidiana, que platicamos con otras personas y que en el mismo museo están trabajando personas que no se dedican a la ciencia, pero que viven la ciencia desde la perspectiva del museo, ¿no? De tal manera que, bueno, ya lo hemos comentado, que los guías no sean quienes se encarguen de remediar aquello que están comunicando con el escenario. Ya vimos que no solo es una exposición, sino hay varios medios. Y por otro lado también reconocer el valor que el guía le está otorgando a sus visitantes al empoderarlos. Él, al construir un entorno de aprendizaje, está haciendo que el público se adueñe y sea el mismo actor que construye su conocimiento, y eso hace que ellos se vayan con una satisfacción grande, porque llegaron a conclusiones o a ver una perspectiva que antes no habían podido observar de una manera tan clara, hasta que se enfrentan en un escenario y con un mediador que les permite replantearse la manera en cómo están concibiendo las cosas. Miguel. Bueno, pues yo creo que cada uno de nuestros museos debe de definir qué quiere de sus guías, ¿no? Y a partir de qué querer de sus guías es todo nuestro proceso de capacitación, nuestro proceso de selección. Considerar la opinión de los guías, eso también se discutió sobre el diseño de los equipos, sobre el qué hace el público. Quien tiene el conocimiento de primera mano son nuestros guías, y en muchas ocasiones no los tomamos en cuenta. Entonces yo sí creo que es muy importante tomar en cuenta la opinión de nuestros guías, porque son quienes conocen y quienes viven el museo. Sí, dejar en manos de profesionales la preparación y formación de los guías. Eso es en el sentido de que cada campo que se trabaja en los cursos de capacitación y de formación intervienen diferentes profesionales. Entonces yo creo que dejarle a cada profesional el campo que mejor maneja para poder permearlo de la mejor manera a los guías, ¿no? Si se van a hacer pruebas, pues que sean la gente de psicología, pedagogía, que evalúen las pruebas, y cada área que se trabaje, pues bueno, hay que acercarse a los profesionales, y esa es la fortaleza de los museos universitarios. Tenemos una riqueza aquí de saberes y de conocimientos que hay que aprovecharlo, ¿no? Va en ese sentido, precisamente para que esa capacitación pues sea lo mejor posible. Replantea por qué existen guías en los museos de ciencia. Los tratamos muchas veces como trabajadores en los museos, entonces yo creo que quizá con el tiempo ya hay que ir cambiando de acuerdo a nuestras problemáticas actuales y sociales, justamente qué queremos de nuestros guías, y para esto pues yo incluso me iría un poquito más arriba. Nosotros como museos, ¿qué queremos de nuestro museo? ¿Quiénes nos visitan? ¿Por qué nos visitan? ¿Quiénes no nos visitan?
qué tenemos que hacer para que nos visiten y pues replantear todo eso también, ¿no? Por nuestra parte es todo. Agradecemos muchísimo que hayan estado aquí enfrente de nosotros y al grupo de compañeros, de veras yo les agradezco muchísimo que me hayan soportado la lata de estar diciendo lean, hagamos, reunámonos, pero realmente fue un gozo de veras estar participando con ustedes. También a nombre de Cristina, que no está aquí, Roberto, muchas gracias, compañeros. Bueno, gracias a ti.